Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, no sé si ya habrán visto su guía, lo mismo, la misma de lo que es tendencia central, pero en datos agrupados, media, mediana y moda, en datos agrupados. Bueno, antes de comenzar, tratar de, bueno, les puse el siguiente ejemplo donde dice que en esta tabla de frecuencia muestra la distribución de cantidad de mascotas en ciertas casas. Por ejemplo, tenemos en la primera columna donde dice la cantidad de mascotas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? La frecuencia absoluta me indica cuántas o la cantidad que se repite. Por ejemplo, ese 5 me determina que hay 5 casas que no tienen mascota. Hay 12 casas que tienen una mascota. Hay 10 casas que tienen 2 mascotas. Hay 8 casas que tienen 3 mascotas y así sucesivamente. En total tenemos un total de 50 casas. O sea, podríamos decir que una supuesta encuesta en un total de 50 casas. Y para calcular el promedio me dan la siguiente fórmula. Me dice que tengo que tener la sumatoria de los X sub i por el F sub i. ¿Quiénes son estos datos? Sería multiplicar, por ejemplo, la cantidad de mascotas por la cantidad de frecuencia que determina la cantidad de mascotas. Por ejemplo, sería 0 por 5 más, porque estamos hablando de sumatoria, más 1 por 12, más 2 por 10, más 3 por 8, más 4 por 6, etc. En el promedio de los datos no agrupados, uno sumaba todos los datos y los dividía por el total. Ya, esto es lo mismo, sino que es más abreviado, porque como son muchos datos, me ayuda a multiplicar, porque o si no, hubiera tenido que sumar, por ejemplo, 5 veces el 0, una vez el 12, 2 veces el 10, 3 veces el 8. Por ejemplo, si yo hubiera querido sumar todos los datos y dividido en el total, tendría que hacerlo ya. 0 más 0 más 0 más 0 más 0, 5 veces, más 12, más 10 más 10, más 8 más 8 más 8, etc. Y lo divido por el total. Y el total de los datos, que sería 50. ¿Ya? Entonces, para calcular el promedio, simplemente tengo que multiplicar eso. Pero antes, quisiera llenar esta tabla de frecuencia porque gracias a esta tablita vamos a poder calcular lo que es la mediana y la moda. Entonces, quedaría, primero tengo la cantidad de datos, en este caso sería la cantidad de mascotas, la frecuencia absoluta, y la frecuencia, esta columna, hay una tercera columna que se llama frecuencia acumulada, que es lo mismo que la frecuencia absoluta, pero yo voy acumulando los datos. Por ejemplo, empiezo con el primer dato que es 5. Con el primer dato que es 5. Luego sumo esos 5 con el 12, con el que está aquí abajo. 5 más 12, 17. Estoy acumulando los datos. 17 más 10, 27. 27 más 8, 35. 35 más 6, perdón, eso me da 41. Más 4, 45, más 3, 48, más 2, 50. Ahí tengo los 50 datos. En esta parte está lo acumulado. Para no ir multiplicando 0 por 5 más 1 por 12 y hacer el tremendo cálculo aquí en el promedio, yo creo una nueva columna y digo ya, esta columna va a ser mi X sub i por mi F sub i. Sea, aquí mismo creo la multiplicación y aprovecho de sumarla. Por ejemplo, 0 por 5, 0, 1 por 12, 12, 2 por 10, 20, 8 por 3, 24, 6 por 4, 24, 5 por 4, 20, 6 por 3, 18, 7 por 2, 14. Ahora, si sumamos todos esos datos, que sería, bueno, 0 más 12
más 20, más 24, más 24 nuevamente, más 20, más 18, más 14, eso me da un total de 132. Entonces, aquí tenemos la multiplicación de x sub i y aparte tenemos la sumatoria total. Entonces mi promedio sería los 132 entre los 50 datos. Entonces sería 132 dividido en 50. Eso me da aproximado, porque eso me da, bueno, voy a colocar el valor real, 2,64, pero como estamos hablando de mascota, depende del contexto. En este caso, como estamos hablando de mascota, no podemos hablar de 2,6 mascotas. Entonces ahí lo aproximamos y tenemos un total de 3 mascotas, si lo aproximamos a la décima. Si lo redondeamos a la décima. Entonces, así sería sacar el promedio. Entonces sería la multiplicación de los x sub i por los fx. Sería el, el dato del problema por su frecuencia absoluta. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta el momento, profesor. Profesor, una estudiante pregunta cómo obtuvo la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, Paulina preguntó. ya, la frecuencia acumulada, bueno, es una columna que va dentro de la frecuencia, dentro de la tabla de frecuencia, que me va a ayudar más adelante para encontrar lo que es la mediana. Esta tabla de frecuencia acumulada, cómo se obtiene? Es ir sumando. Por ejemplo, primero parto con el 5, porque la frecuencia principalmente empieza con el 5. Luego lo sumo con el 12 y me da 17. Luego este 17 lo sumo con el 10 y me da 27. Por ejemplo, ¿para qué me sirve esta tabla? Bueno, en estadística, si me preguntan, por ejemplo, no sé, ¿cuántas casas tiene a lo más 2 mascotas? Ah, a lo más, como máximo. Como máximo tienen 27, que es lo mismo que sumar los 3 primeros. A lo más 2 mascotas, como máximo tienen 2 mascotas. Hay 27 casas que a lo más tienen 2 mascotas. ¿Sí? E ir sumándolo hacia abajo y acumulando la frecuencia absoluta. No sé si quedó clarito, Paulina. Paulina, ¿puede aclarar si vos por el chat, si es que le quedó claro? Si no, yo le respondo por el chat para que el profesor pueda continuar. Dice que quedó claro. Así que Ya, podemos continuar, profesor. bacán. Entonces aquí tenemos la tablita. Eh, Voy a obtener, recuerden, esta columna que yo creé x sub i es solamente para ahorrar desarrollo. Es para tener el desarrollo un poquito ordenado y acoto mucho espacio. Entonces ya eso era para el promedio. Me quedo con estas 3 columnas en donde me ayudan a sacar la moda. Bueno, la moda, todos sabemos que es lo que más se repite o es lo que tiene mayor frecuencia. Si yo veo aquí, solamente analizando la frecuencia absoluta, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es el mayor acá? En este caso sería el 12. Este tiene mayor frecuencia, por lo tanto, este me indica cuál es la moda. Y la moda viene siendo este, 1. ¿Por qué? Porque me están diciendo que la moda es que lo que más se repite es que tengan una mascota en casa, como la mayoría. De todas las casas que se han preguntado, la mayoría tiene una mascota, ¿sí? Solamente lo visualizo de esta manera. El que tiene mayor frecuencia absoluta es la moda, ya siempre haciendo referencia al x sub i. El FI, recuerden que es la frecuencia, la cantidad que se repite. Si es la que más se repite, en este caso 12, entonces la moda sería 1. ¿Qué va a pasar con la mediana? Ya aquí en la mediana se necesita un cálculo. Lo que se necesita para calcular la mediana es el total de datos dividido en 2. ¿Para qué? Miren, si yo tengo la mediana, el total de datos serían 50. Son las 50 casas que se preguntaron, y se divide entre 2, eso da 25.
¿sí? La mitad de 50 es 25, ya. Este 25 se busca en la frecuencia acumulada. ¿Cuál de todos estos números contiene el 25? Ya, el 5 no contiene el 25. El 17 tampoco contiene el 25. El 27 sí lo contiene. Aquí está. Aquí podemos ver que está el 25. ¿Cuál sería la mediana? Hago referencia a los x sub i. La mediana sería 2. Ahora, ustedes me preguntarán, profe, ¿por qué esto se divide en 2? Recuerden que la mediana en datos no agrupados, em, se iba ordenando de menor a mayor y se iba tachando de los extremos hasta llegar al valor del medio. Lo que hago es que si tengo un total de datos y lo divido entre 2, me da justo el valor central. O sea, este 25 no representa la mediana. El 25 representa la posición en donde se encuentra la mediana. Si ustedes imagínense, ordenan los datos de menor a mayor. Son 50 datos. ¿Cuál es el dato que está al medio? El 25. ¿Sí? Entonces, este sería, para que no se confundan, este es la posición. La posición donde se encuentra la mediana. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí, chiquillos? No hay duda. Respondía Camila que era n correspondiente al total de los datos de la muestra en la tabla, pero no me respondió si es que le había quedado claro. Pero por ahora no hay dudas de lo que está trabajando, profesor. Ya. Entonces, por ejemplo, dentro de la guía que se subió, eran 10 ejercicios más o menos, y casi todo, podría decir que el 95% de los ejercicios son iguales. O sea, se pueden sacar de la misma manera, en donde todos tienen una tabla de frecuencia, y además quería destacar que también hay gráficos, y los gráficos se puede traducir en tabla de frecuencia. Entonces, por eso yo lo llamo como iguales, ejercicios iguales. Por ejemplo, aquí la 1 dice, en la muestra de alumnos de un colegio se tiene la siguiente distribución de edades. O sea, tengo la tabla de edad y la frecuencia, que en este caso sería la frecuencia absoluta. Tengo 5 personas tienen 13 años, 11 personas tienen 14, 1 tiene 15, 5 tiene 16, etc. La moda y la mediana de las edades de este grupo son, ya, primero, la moda, yo le había dicho que en una tabla de frecuencia se ve visualmente con la mayor frecuencia. Este tiene mayor frecuencia, sí, 13, por lo tanto, la moda es 17. ¿Por qué? Porque 13 estudiantes tienen 17 años, son los años que más se repiten. Entonces, al tener la moda con 17, ya descarto la primera, descarto la C, descarto la D. Me quedaría entre 15 y 16. Ya, como yo les dije, para calcular la mediana tengo que hacer la frecuencia acumulada, el F mayúscula sub I. Ya, voy a sumar, como le había dicho anteriormente a Paulina. Entonces sería 5, 5 más 11, 16, 16 más 1, 17, 17 más 5, eso me da 22, y 22 más 13, 35. O sea, hay un total de 35 datos. ¿Sí? Entonces, voy a mediana, que sería el n partido en 2, o sea, el número total de datos dividido en 2, para buscar la posición de la mediana. Entonces, en este caso sería 35, porque si yo sumo todo esto, me da un total de 35 datos. Ya, dividido entre 2, eso me dice, ya, 35 dividido entre 2 es 17,5. Recuerden, 17,5 es la posición. ¿Cuál de todos estos valores
en la frecuencia acumulada contiene al 17,5. Por ejemplo, aquí, hasta aquí llega hasta el 17, pero no contiene el 17,5. Por lo tanto, es el 22 que contiene el 17,5. Y eso quiere decir que la edad mediana es 16. Entonces sería 16. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, profesor, no hay duda hasta el momento. ¿Algún estudiante tiene dudas? Puede transmitirlas por el chat y yo se las pregunto al profesor Luis. No hay duda hasta el momento, profesor. Lo que sí hay un pipe en sala de espera. No sé quién será. No lo he dejado ingresar porque no tiene su nombre y apellido. Felipe Araya puede que sea de la. Del B no conozco ningún Felipe. Lo voy a dejar ingresar entonces para que el tío Carlos le pregunte quién es. Ya. Ya. Y acá, este ejercicio lo quise colocar para que vieran la diferencia en lo que es una pregunta con gráfico de barra, como en este caso, que no es tan diferente a lo que es una tabla de frecuencia, porque a través de la tabla de frecuencia se crean los gráficos. En este caso, sería un gráfico de barra. Ya, dice, el gráfico muestra el número de hijos por familia en una localidad rural. De acuerdo a esta información, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, primero que en todo, entendamos un poquito el gráfico. Tenemos como eje horizontal el número de hijos por familia, donde podemos tener 0 hijos, 1 hijo, 2, 3, 4. Y el eje vertical sería número de familias, ¿ya? Por ejemplo, cuatro familias tienen 0 hijos. O sea, podríamos decir que hay 4 familias que no tienen hijos, ¿sí? Podríamos decir que 2 familias tienen un hijo. 6 familias tienen 2 hijos y así sucesivamente. Así se lee el gráfico de barra. Siempre lo que está de eje vertical es como la frecuencia, ¿ya? Entonces, miren, ¿cómo vamos a ver la moda ya? En un gráfico de barra es súper fácil. Si yo visualmente lo miro, el que tiene más frecuencia, ¿quién sería? Sería la barrita más alta, que sería este. Ya, pero ¿la moda sería 6 o la moda sería 2? Para mí, la moda es 2. ¿Por qué? Porque hay 6 familias, o sea, se está repitiendo en 6 familias. 6 familias tienen 2 hijos. O sea, esta es la mayor cantidad de hijos que se repite. 2. Entonces, la moda está bien. Es 2. Pero, por ejemplo, si yo lo traduzco a una tabla de frecuencia, yo podría decir, ya, tengo 0 hijos, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Mi frecuencia absoluta, o sea, claro, mi frecuencia de esta cantidad de hijos, tenemos que eh, cuatro, cuatro familias tienen, no tienen hijo. Luego, dos familias tienen un hijo, 6 familias tienen, ahí está la barrita, vamos a la tercera barrita, 6 familias tienen 2 hijos, 4 familias tienen 3 hijos, y 3 familias tienen 4 hijos. Vamos a calcular la media, entonces me sirve hacer la columna de la acumulada. Acumulo la frecuencia, este es el X sub I, este es mi F I minúscula, y ahora vamos con la acumulada que es el F mayúscula I, frecuencia acumulada. Empiezo con el 4, lo sumo con el 2, me da
6, lo sumo con el 6, me da 12, lo sumo con el 4, me da 16 y lo sumo con el 3, me da 19. O sea, tenemos un total de 19 datos. Entonces, la mediana sería, busquemos la posición, 19 entre 2, 19 entre 2, eso me da 9,5. Y veamos cuál de estos valores en la columna de la acumulada contiene al 9,5. Hasta aquí contiene el 6, pero este contiene al 9,5. El 12 contiene el 9,5. Por lo tanto, la mediana sería 2. Entonces, este es falso. Y la media es 2. Me dice que la media es 2. Ya, entonces calculemos. Voy a crear otra columna en donde me ayude a multiplicar los f sub i por los x sub i. Que sería la multiplicación de las dos primeras columnas. 0 por 4 me da 4. 1 por 2, o sea, 0 por 4 es 0, perdón. 1 por 2, 2. 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. Y 4 por 3, 12. Si lo sumo, porque recuerden que el promedio es la sumatoria entre los xi por los fi. El dato por la frecuencia y dividido en el total. Sabemos que hay un total de 19, pero ¿cuánto sería la suma de todo esto? Sería 12, 24, 36, 38. 38, un total de 38. Y ese 38 dividido en el total de datos, que son 19, eso me da 2. Entonces, este sí es correcto. Sería la 1 y 3. La 1 y 3. Entonces, como pueden ver, cuando yo me enfrento a un gráfico de barras, es exactamente lo mismo que verlo como tabla de frecuencia. Se puede traducir de manera muy fácil. No sé si hay alguna consulta, profesor. Profesor, hay un estudiante que consulta por qué la moda es 2 y no es 6. Ah, porque aquí estamos haciendo, bueno, el gráfico muestra la distribución por números de familia. Ese es como el dato. Ahora, son 6 familias que tienen 2 hijos. Por eso es 2, porque se está repitiendo en 6 familias. Recuerda que la moda es, es como el dato que más frecuencia tiene. ¿Qué dato estamos analizando? El número de hijos por familia. Ahora, ¿cuántas familias tienen mayor, o sea, cuál es el número de hijos que tiene mayor frecuencia? En este caso sería el 2, porque el que más familia tienen 2 hijos. Por eso es 2 y no es 6. Recuerden que aquí el eje vertical demuestra la cantidad de frecuencia. O sea, la frecuencia, que sería la cantidad que me representa el dato. Por eso yo lo especifiqué, por ejemplo, no sé, 2 familias tienen un hijo, 4 familias tienen ningún hijo y a la vez tienen 3 hijos, etc. Estamos súper, profesor. Vamos avanzando entonces. Ya. Acá hay otra tablita. Dice, la tabla adjunta corresponde a la tabla frecuencia de nota de matemática de un curso de 35 estudiantes. Es correcto afirmar que, y aquí en esta selección múltiple me pide la moda, el promedio y la mediana. Entonces, ya al leer eso, tengo que
expandir mi tablita de frecuencia que me dan aquí. Ya, primero, la moda. La moda dice que es 6. Ya, veamos. ¿Quién tiene mayor frecuencia? Este, el 12. Es la mayor de cantidad de veces que se repite, el que tiene más. Por lo tanto, la nota 6 es la moda. Porque hay 2 estudiantes que sacaron nota 6. Entonces la moda 6 es correcta. Vamos con el promedio. Ya, pero para el promedio necesito la multiplicación de cada uno. Ya, entonces acá, antes de calcular el promedio, yo preferiría calcular la mediana por un tema de orden nomás. Entonces aquí yo voy a aprovechar de colocar la acumulada para el tema de la mediana y después hago la multiplicación para el promedio. Ya, la acumulada sería, acumulo las frecuencias, empiezo con el 1, porque empezamos con el 1. 1 más 4 me da 5, 5 más 5 me da 10, más 6, 16, más 9, 25, más 12, 37, más 8, 45. O sea, tenemos un total de 45 datos. Voy a ver si realmente la mediana es 5, si la mediana es un nota 5. Veamos, son 45 datos, la mediana 45, vamos a buscar la posición de la mediana, 45 entre 2. 45 entre 2 es 22,5. Veamos, ¿cuál es el valor que contiene el 22,5? Aquí en el 16 no, aquí sí, en el 25 contiene el 22,5. Por lo tanto, 5 sería la mediana. Aquí la mediana es 5. Correcto. Y finalmente vamos con el promedio, y para el promedio voy a crear mi nueva columna de la multiplicación de el dato por su frecuencia, que sería 1 por 1, 1, 2 por 4, 8, 3 por 5, 15, 4 por 6, 24, 5 por 9, 45, 6 por 12, 72, y 8 por 7, 56. Sumo el total porque nuevamente el promedio es la sumatoria, que es lo que vamos a sumar aquí abajo, de los x sub i por los fi por su frecuencia entre el total. Entonces, si yo sumo, quedaría 1 más 8 más 15 más 24 más 45 más 72 más 56, y eso me da un total de 221. Entonces sería 221 entre, ¿cuánto es la cantidad de datos total? 45 datos, lo calculamos acá. Es la sumatoria de todas las frecuencias, 45. Entonces lo divido entre 45 y me da un total de 4,91 periódico. El promedio es mayor que 5, no es mayor que 5. Entonces sería 1 y 3. No sé si hay alguna duda, chiquillos, hasta el momento. Dice Felipe Araya, tiene una consulta. Entonces los cursos tienen 34 o 40, perdón, 35 o 45 alumnos. Buena pregunta. Entonces aquí sume mal. A ver, sería 10, 16, 16 más 9, 25, 25 más 12, 37 más 8. Creo que la pregunta está mala. Porque al sumarlo me dan 45 y no es 35. Porque miren,
1 más 4, 5, más 5, 10, más 6, 16, más 9, 25, más 12, sería 37, y más 8, 45. 45 Bueno, alumnos son entonces. 6. Entonces en El este caso sería enunciado está mal. 45. 6. Son 45. Ahí sí. Y bueno, yo creo que se entendió lo que es como el trasfondo de lo que es media, mediana y moda en datos agrupados. Chiquillos, esta fue la presentación. Quería darle unos minutitos a la plataforma Edmodo. Voy a dejar de compartir para compartir la plataforma. Bueno, aprovecho de comentarles que esta plataforma, lo que estoy haciendo yo es subir la guía como, entre comillas, evaluación. Esto me sirve para que ustedes, si quieren saber cuáles son las claves para no estar esperando una semana, se meten acá y ingresan a hacer la evaluación. Por ejemplo, aquí ya está lista la evaluación número 4 de datos agrupados. Tenemos la evaluación, bueno, la guía número 3, que es lo mismo, pero con datos sin agrupar, y tengo 11 entregas. ¿Por qué es importante que lo hagan acá? Una vez que, por ejemplo, no lo estoy diciendo ya, usted haga la guía aquí. No, usted puede hacerlo como lo has hecho siempre. Por ejemplo, descarga la guía, lo hace en el cuaderno, tiene la respuesta, y acá en esta plataforma transcribe su respuesta, porque es exactamente la misma guía, pero está como en versión, entre comillas, de evaluación. Tiene como 60 minutos de tiempo. Me sirve porque aquí yo puedo ver la estadística de todos. Por ejemplo, en la guía número 3 eran 16 preguntas en total. Entonces, por ejemplo, acá lo que sale con verde me muestra el porcentaje de todas las personas que rindieron esta guía. El 81% de las personas tiene correcta la primera y el 18% la tiene incorrecta. Y así sucesivamente. ¿Sí? Aparte, bueno, aquí donde dice estudiante, yo veo todos los estudiantes, no lo voy a mostrar, todos los estudiantes que han rendido la guía, eh, cuántas buenas obtuvieron, cuántas malas, etcétera, y me sale, por ejemplo, el estado, estudiante que ha visto la prueba, estudiante que no la ha visto, estudiante que la rindió, etcétera. Entonces, con esto me ayuda a obtener una visión más panorámica de cómo van ustedes. Me gustaría compartir nuevamente lo que es la clave de la clase, el código. Ahí está, si lo pueden anotar, para que entren a la clase y puedan hacer esta misma guía que se acaba de subir el día lunes, o no sé si hoy día o ayer, para que puedan transcribir su respuesta y van a saber los resultados. Bueno, qué bueno que pasó esto de que el enunciado estuvo malo para poder corregirlo en lo que es en la prueba de acá. Lo que me pasó, voy a copiar esto, voy a ver si lo puedo pegar en el chat. Lo que me pasó, Ya, por ya escribí ejemplo, la clave en el chat, profesor. ya, muchas gracias. Lo que me pasó, por ejemplo, la semana pasada es que yo transcribí la prueba, la evaluación, y por hacerlo en esta plataforma, yo lo tengo que hacer pregunta por pregunta, súper manual, tengo que transcribirlo todo a mano, y puede que hayan algunos errores. Por ejemplo, aquí en la guía 3, me faltó, como, no sé si tipié mal, pero una de las evaluaciones, eh, una de las preguntas quedó incompleta la alternativa. Entonces muchos se equivocaron en esa pregunta. Y para que sepan, en el caso que vuelva a pasar en la siguiente guía, es esta, la 9, porque había una alternativa que está incompleta y que justo era la correcta. Entonces pasó esto. Donde me equivoqué yo, era obvio que aquí iban a tener el mayor porcentaje de equivocaciones. Pero para que ustedes sepan, si ven algo erróneo aquí en la plataforma, guíense por la guía, porque es exactamente lo mismo, tiene la misma alternativa, las mismas preguntas, etcétera. ¿Sí? Por si acaso, para que estén atentos. Porque yo, una vez publicada la prueba, ya no la puedo borrar. Si la borro, pierdo
las personas que ya rindieron. Entonces, como ya había como 5 estudiantes que rindieron, ahí están calificados, estas son las personas que, que lo vieron, pero no lo han puesto. Como ya hay personas que lo rindieron, no quise eliminar la evaluación porque entrar de nuevo a decirle ya, por favor, trata de transcribir nuevamente las preguntas, no quise hacer eso. Entonces, para que lo sepan, en el caso que vean una irregularidad, guíense por la guía de trabajo. ¿Ya, chiquillos? No sé si hay alguna pregunta. Voy a mostrarles cómo se ve. Y yo queda el espacio para sus dudas y consultas. Aquí voy a mostrar, voy a hacer como una visión. No sé si me dejará esto. Por ejemplo, aquí están los integrantes, faltan por integrarse, hay 22 para que se creen su cuenta y entren en esta clase, para que puedan hacer la corrección acá. Ahora, lo otro que es importante, no es necesario, chiquillos, que me envíen su guía de PSU. Para eso quiero hacer esto, porque aquí mismo yo puedo, bueno, aquí mismo se les va corrigiendo de manera automática. Entonces así no se desgasten en mandarme la guía. Ya con esto se toma como corregida la guía. Y ahí van a saber ustedes en qué se equivocaron y en no. Y una vez que ustedes terminan de hacer la guía en esta plataforma, o sea, más bien transcribir la respuesta que ya ustedes hicieron, les aparece de manera automática las claves, las soluciones. ¿Sí?